Chicos, buenos días a todos. Les agradezco la asistencia a esta clase. Hoy tengo el gusto de presentar a un gran profesor mío y gran amigo, el doctor Ramón Arteaga Ramírez, el cual es un profesor ahorita del Departamento de Irrigación y Ingeniería, en posgrado de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua. Bueno, les voy a comentar un currículo muy interesante de su trayectoria profesional. Él la licenciatura la realizó en el Departamento de Irrigación, con una tesis que tuvo título Un criterio para el diseño y construcción de pequeños bordes de almacenamiento. Posteriormente su maestría y su posgrado lo hizo en el colegio en hidrociencias. En la maestría trabajó como una tesis de aptitud agroclimática del área de Chapingo, México, con respecto al maíz. Sea maíz. H30 fue la variedad. Y pues su doctorado hizo el tema que nos va a exponer, representatividad temporal y espacial de las temperaturas extremas de las redes estacionales meteorológicas en Guanajuato, México. Es un tema que estuvimos algunos días, él nos va a aclarar mejor lo que ocurre con esta representatividad. ¿Sí? Les voy a comentar un poquito de detalles de su trabajo institucional. Él es un profesor investigador de tiempo completo, con un puesto en la Universidad de Catedrático C2 de tiempo completo. Bueno, tiene una vasta experiencia profesional, profesor investigador en la sección de meteorología agrícola del Departamento de Irrigación. Fue su jefe académico del Departamento de Irrigación también. Su director académico del Departamento de Irrigación en diferentes periodos. También el subdirector de investigación del mismo departamento. Jefe de la sección meteorológica agrícola y responsable de las dos estaciones agrometeorológicas de Irrigación y Montecillos en diferentes periodos. Coordinador de posgrado del Departamento de Irrigación también. Esto fue en el año 2007 al 2010. Y ha sido profesor colaborador también del colegio desde el año del 99, bueno, 1988 a 1999, en la especialidad de agrometeorología, cuando no existía, ¿no? Ahora pues eso ya no está funcionando. Además tiene una gran cantidad de libros sobre el tema de meteorología agrícola, también elementos básicos para el manejo de instrumental meteorológico, introducción a la meteorología, análisis de componentes de balance hídrico y diferentes metodologías de cálculo. También tiene un libro sobre una antología sobre el tema. Y también tiene, bueno, aquí nos hace una lista de trabajos del 2020 al 2022, en el cual, bueno, diferentes publicaciones científicas. Entre ellas ha colaborado con tesis de maestría y doctorado con el posgrado de neurociencias. Nos ha apoyado en la formación de recursos humanos, no voy a mencionar muchos detalles. Ha trabajado bueno, obviamente, tiene alrededor de 60 ponencias presentadas en congresos internacionales y 80 en congresos nacionales relacionados con aspectos agroclimáticos. Entonces, como ustedes ven, es un experto en este tema. La materia para mí sería una referencia de los académicos que tenemos en México con mayor experiencia en esta área, ¿no? Agrometeorología y agroclimatología. Voy a comentar algunas estadísticas sobre tesis dirigidas. Bueno, él ha dirigido a nivel de licenciatura 105 tesis, ¿sí? Como director, ¿sí? 141 como asesor y 67 como revisor. En ese caso lo llaman suplentes. En el caso de temas de maestría, tiene dirigidas 8 como director y 71 asesoradas. Como doctorado tiene 4 dirigidas y 19 asesoradas. Pero también tiene vasta experiencia en revisar artículos científicos en diferentes revistas afines a su tema. Terra, Agrociencia, Revista Ingeniería Agrícola y Biosistemas, Revista Fitotecnia Mexicana, Revista de Tecnología y Ciencias del Agua, Geografía Agrícola en México, Revista Mexicana, permíteme, vamos a meter a otro alumno, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, Revistas Investigaciones Geográficas de la UNAM. ¿Sí? Bueno, entonces yo les podría comentar más detalles, ¿no? Pero es una persona muy comprometida en su trabajo científico y además, pues siempre está muy dispuesto a apoyar a los estudiantes. Entonces, si ustedes en el futuro quieren hacer consultas con él, yo creo que va a haber más disposición para ese tema. Doctora Arteaga, bueno, le agradezco a usted personalmente haber aceptado participar en esta charla y podemos empezar. Adelante. Gracias, muy amable, doctora Abel. Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar una plática. En este caso yo quiero que se den cuenta de lo que vendría a ser la filosofía, en este caso, de cómo poder definir la representatividad de una estación meteorológica. En realidad, se realizan cálculos. Yo cuando hice este trabajo y
y todavía en la actualidad sigo actualizando varias cosas. Hasta ahorita no he encontrado un trabajo donde nos digan hasta esta distancia, con este error, dependiendo de la variable, ¿verdad? Podemos utilizar la información de una estación. Entonces, aquí ustedes ahorita están llevando una materia donde a lo mejor ya les hablaron de la importancia que tiene la información meteorológica en la agricultura. Yo generalmente la veo desde 3 puntos de vista. El primero es desde el punto de vista operacional. O sea, generalmente en este caso es cuando nosotros o los agricultores, ¿verdad?, están trabajando directamente con su cultivo, o sea que el cultivo está de pie. Entonces ahí se ve la parte de la meteorología agrícola cuando está las condiciones reinantes sobre el cultivo. Entonces la meteorología agrícola a lo mejor aquí en México no está tan desarrollada como en otros países, pero se aplican en algunas regiones. Generalmente se dice que aquí debemos tomar decisiones con información en tiempo real. Entonces, ahí la importancia de la meteorología agrícola. Otro punto es desde el concepto de planeación, ¿sí? Generalmente, la información meteorológica nos puede servir para llevar a cabo una planeación de la agricultura. En este caso, debemos contar con información estadística de todas las variables que necesitamos. Pero tanto la meteorología agrícola como la climatología agrícola, o sea, la parte operativa como la parte de planeación, siempre van de la mano. Yo tengo que hacer planeación, conocer ciertos aspectos que me van a indicar la época, por decir algo, cuando se puede sembrar. Pero las condiciones atmosféricas, las condiciones reinantes, la parte operativa, me va a decir cuándo es el momento oportuno. Y por último, se tiene la parte de investigación. En la parte de investigación, generalmente va a depender del objetivo que tenga la investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo investigador tiene que decidir cómo va a ser la medición de las variables meteorológicas. En los dos primeros generalmente son cuestiones estándar, normatividad a nivel internacional de la Organización Meteorológica Mundial, que tiene mucha normatividad, ha generado mucha información y entonces el investigador, cuando quiere hacer un experimento, tiene que decidir eso. Entonces, dice el segundo punto, la información que genera una red de estaciones sea representativa. Aquí se va a generar un problema y a lo mejor, no ahorita, pero más adelante les pudiera tocar, que ustedes van a hacer un experimento. Y en el sitio donde ustedes lo van a hacer no tienen información meteorológica. Pero alrededor del lugar donde ustedes van a trabajar pueden encontrar varias estaciones. Entonces aquí se genera un problema. ¿De cuál de las estaciones que circundan a mi área de estudio sería representativa, verdad? Para que yo la pueda utilizar en ese lugar. Y hay mucha información que se presenta, hay muchos estudios donde nos dan indicaciones, ¿verdad? Que una variable la podemos, si es plano, pues puede, una estación meteorológica puede ser representativa, por decir, alrededor de 500 metros, por decir.
Pero aquí deben tener presente una condición, que eso va a depender mucho de la variable, de las características topográficas del lugar y también de la época del año, que tiene que ver con las estaciones. Entonces, muchas veces van a encontrar, como les comenté, mucha información donde les da condiciones generales, pero no les dice un procedimiento con los cuales ustedes puedan llegar a generar. Y entonces ahí entra la tercera pregunta. ¿Hasta qué distancia es válida la información de una estación? Pero lo que debemos tener presente es que debemos esa distancia donde es válida la información dentro de un área, se define otra vez dependiendo de la variable y de un error permisible que ustedes van a aceptar para el estudio que van a realizar. Entonces vean cómo en este caso, para poder llegar hasta esta última condición, necesitamos contar con información. ¿Sí? Entonces, el objetivo general de la plática, ustedes lo pueden leer ahí, dice definir un procedimiento para determinar la representatividad de la red de estaciones meteorológicas ubicadas en el estado de Guanajuato, basándose en el análisis estadístico de sus series de datos de temperaturas extremas. Quiero hacer la aclaración que dentro de los requisitos que se quieren para hacer un estudio de este tipo, se puede utilizar cualquier variable. Yo trabajé con temperaturas extremas porque fueron las que cumplieron con ese requisito. Porque para empezar se trabaja con información diaria. Entonces, tanto la temperatura máxima como la temperatura mínima cumplieron con ese requisito, no así la precipitación y la evaporación que queríamos analizar también. Entonces, para poder cumplir con este objetivo general, nos planteamos dos objetivos. Primero, determinar el número de años que son necesarios o adecuados para el análisis de la representatividad de la información de temperaturas extremas de la red de estaciones meteorológicas del estado de Guanajuato. Por decir, hay una convención a nivel internacional que dice para realizar un estudio desde el punto de vista de climatología agrícola o de climatología general, se requieren 30 años. Y otra vez eso va a depender de muchas características y de la variable en cuestión. ¿Sí? Entonces, nosotros también aquí, con este estudio, podemos definir cuántos son los años que se requieren para definir la representatividad de una estación. Y utilizamos un dato estadístico, el error estándar del estimado, para definir la representatividad. ¿Por qué el error estándar? Bueno, porque en este caso tiene las mismas unidades que la variable que vayamos a analizar. Y entonces nosotros con eso vamos a garantizar que la distancia que vamos a definir va a ser función de un valor o un error que nosotros permitimos dentro de nuestro estudio. Y se plantearon dos hipótesis. La primera, a partir de las temperaturas máximas y mínimas obtenidas por una red de estaciones meteorológicas, se puede definir la representatividad de estas para cada estación de la red. Y la segunda, que existe una distancia máxima definida por un valor propuesto permisible del error estándar del estimado, hasta donde los datos de temperaturas extremas que genera una estación meteorológica son representativos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, las dos hipótesis están relacionadas con los dos objetivos que estamos planteando. Entonces también es una cosa que vamos a ir viendo ahorita. Los dos objetivos específicos me van a servir para poder, ¿verdad?, cumplir el objetivo general. Y una cosa que debemos tener en cuenta,
generalmente cuando yo pongo objetivos específicos debemos tener mucho cuidado de no estar, ¿verdad?, delineando la metodología que voy a utilizar, ¿verdad? Y entonces ahí se debe tener mucho cuidado. A lo mejor más adelante, cuando ya ustedes o si ya lo tomaron, ¿verdad?, algún curso para redacción de artículos, se van a ir dando cuenta de muchos de estos aspectos. Bueno, vamos a ver qué materiales y qué métodos utilizamos. Para empezar, el estado, pues todos conocemos dónde se encuentra el estado de Guanajuato. Casi pudiéramos pensar, aunque unos dicen que no es el centro del país, pero lo pudiéramos ubicar casi al centro del país, ¿verdad? Entonces, la información. Ahorita se ve que ya el extractor rápido de información climatológica ya debe estar ya debe estar actualizado. De ahí tomamos las temperaturas máximas y mínimas diarias. Utilizamos el ArcView para ubicar las estaciones, para encontrar su distancia entre ellas. En Excel utilizamos el paquete estadístico que tiene. Muchas veces uno, cuando explora el Excel, ¿verdad?, es muy potente también lo que tiene su módulo estadístico. Y por último, un paquete estadística que me ayudó para definir lo que fue el error estándar del estimado. Se pudo haber hecho en Excel, pero pues, ahí ya era más directo, ¿verdad?, lo que andábamos buscando. El procedimiento, miren, aquí les voy a poner un esquema en el cual del lado izquierdo vamos a definir la estabilización, o sea, el número de años que requerimos para poder llevar a cabo un estudio de este tipo. Y del lado derecho, pues vamos a tener la representatividad espacial y temporal de cada una de las estaciones. Entonces partimos del ERIC, que es la base de datos que utilizamos, y de ahí obtenemos la temperatura máxima y mínima. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es trabajar por parejas de estaciones. Para poder seleccionar estas estaciones y las variables, hay dos investigadores de la Universidad de Nebraska, Hoover. Él indica que para poder hacer este tipo de estudios se requiere tener por lo menos 5 a 6 años de datos diarios completos. No se tienen que rellenar, tienen que ser completos. Entonces, de ahí el problema para poder definir esta condición. Puede ser estaciones automáticas, pueden ser estaciones convencionales. Nosotros trabajamos con estaciones convencionales. Luego, pues en Excel, ahí hicimos el cálculo de el error cuadrático y el coeficiente de terminación. Después se realizó una gráfica de ambos estadísticos en el tiempo para ver la estabilización de estos valores. O sea, estos valores me van a decir cuándo se estabilizaron. Y con esto, pues definimos el comportamiento, que lo que queremos definir, pues es el número de años que necesitamos para poder hacer este estudio. Luego se tiene que hacer una selección de estaciones. A lo mejor pareciera que esto debería ser primero. La cuestión es que hay que trabajarle o hacer cierto tipo de trabajo estadístico para poder definir la selección de estaciones. Ahorita les voy a enseñar un cuadro. Se tiene que encontrar la distancia entre estaciones. Vamos a ver un esquema para que vean esto, cómo se trabaja. Con el paquete Statistic se calculó el error estándar, el estimado y en este caso el coeficiente alfa.
Y entonces aquí se graficó la distancia en función en contra de el error estándar. Se generó una ecuación cuadrática incompleta y de aquí se determinó la variación temporal y espacial de cada una de las estaciones. Entonces, por decir, para determinar E cuadrada y R cuadrada, cuando consideramos un solo año, hago la aclaración, ¿verdad? Nosotros tuvimos datos diarios completos sin faltarle un día para 11 estaciones. Por decir, tuvimos que analizar todo esto. El estado de Guanajuato presenta 160 estaciones. De ahí nos quedamos con 23 y de esas 23 se generaron 11. Entonces, por decir aquí, yo lo que voy a hacer es que voy a comparar los datos del año 90 con los de una estación con los de otra estación. Y así en este caso, hasta el último año que tengo. Entonces, se dan cuenta, aquí voy a calcular una E cuadrada y una R cuadrada. Cuando trabajamos con 2 años, no quiere decir que se suman los datos, ¿verdad? Sino que se agregan. Vamos a trabajar el año 90 más el 91 y esa información la vamos a comparar con los de la otra estación de 90 y 91 y por último vamos a comparar los 8 años que tenemos de una estación de datos diarios contra los 8 años de la otra estación y son datos diarios. Entonces de aquí se generan regresiones. Entonces un mundo de regresiones las que se tienen que ir realizando. Pero para determinar el valor de la distancia y luego el valor de tenemos que definir una estación base. Por decir aquí para ejemplificar, tal estación. Y yo lo que voy a hacer es que esta estación base con las demás, las restantes, que en este caso son 5, voy a encontrar la distancia y el error entre ellas. Una vez que lo hice con esta, vamos a generar, por decir, esta va a ser la estación base. Aquí ya vamos a tener un dato, se va a generar una matriz, ¿verdad? Ya simétrica. Entonces, vamos a tener esta con esta, pues ya tenemos este dato, pero vamos a tener esta con esta de acá, esta con esta de acá, esta con esta de acá y esta con esta de acá. Y luego tomamos esta. Todas tienen que ser estaciones bases, entonces vean toda la información que se va a ir generando. Ya una vez que tenemos eso, pues vamos a hacer una gráfica entre el error y la distancia. Y entonces a partir de esta ecuación cuadrática, yo puedo decir, bueno, yo voy a buscar una representatividad donde dentro de esa área se cometa un grado de error. Y entonces a partir de eso, aquí lo estamos viendo gráficamente, pero se puede ser analíticamente porque vamos a tener una ecuación, encontramos la distancia. Y esta distancia abajo es la que me va a generar el área representativa de mi estación base. Entonces, para las 6 estaciones que van a fungir como bases, para las 6 vamos a encontrar su área representativa. Lo que nos dimos cuenta también cuando hicimos este trabajo fue que nos puede servir para reubicar estaciones. En un lugar donde hay estaciones que tienen la misma información, si uno tuviera la decisión, pues pudiéramos tomar una estación, quitarla de ahí y llevarla a otro lugar donde no hay información. Entonces también nos puede servir eso, ¿verdad? Para reorganizar la distribución de las estaciones. Vamos a pasar rápidamente a resultados. Entonces, lo que les decía, por decir, aquí están las estaciones
que teóricamente tenían los 9 años o 8 años que estamos trabajando. Pero van a ver, unas tienen un asterisco. En este caso, las que tienen asterisco fueron las que tuvieron ya información completa. Las que tienen un signo positivo, las ecuaciones cuadráticas que generaron algunas eran no significativas porque se genera una por mes, y las que tienen signo información. Y entonces, si se dan cuenta, al final nos quedaron 11 estaciones, que son las que tienen asterisco. De estas seleccioné 2 pares para presentar el ejemplo. Aquí pueden verlas. De entrada, pues aquí yo, ¿verdad? Ustedes pueden decidir que aquí se tiene que quitar alguna estación. También acá podemos observar no hay información. Muchas veces lo que se hace es que se recurre a los estados vecinos y podemos meter estaciones alrededor de la periferia de nuestro estado para complementar las áreas donde no hay. Entonces, ahí se ve la distribución de las estaciones que se trabajó. Entonces, aquí, este es un año en especial para esta estación, la 1, ¿sí? O la 11001. Son datos diarios. NO diagonal baja, perdón, guión bajo D es que no hubo datos. Es un ejemplo de un mes. Aquí tenemos ya para el mes de enero todas las estaciones. Y en este caso, pues la estación 1 se corrió su regresión con la estación 2 para el primer año y así sucesivamente, ¿verdad? Esta contra todas, cada una contra todas. Y entonces de ahí se generó la información que definimos acá. Aquí tenemos la información que generó el programa Excel. Generalmente pues hay pocas personas. Y una vez hablé con un estadístico y le dije que pues, me gustó cómo trabajaba y que tenía una nova y bueno, más cosas. Yo no más necesité esto para ver la significancia de las regresiones y no sabía él, ¿verdad? Que tenía un paquete poderoso Excel. Entonces aquí está el coeficiente de correlación, la R cuadrada que andamos buscando, le hacen un ajuste a la R cuadrada y aquí tenemos el error típico. Y entonces estos dos valores es lo que andamos buscando y aquí tenemos 31 observaciones. Cuando se hacía de todos los años, pues nomás multipliquen 31 por 8 y tienen el total de datos que se utilizó para el mes de cuando se utilizaban toda la información. Y aquí es un resumen. Para el año 1, para un par de estaciones, hasta el año 8. Y entonces observen la variabilidad, en este caso, de cuadrada. Se puede observar que a partir del año 6, pues ya la variabilidad no es muy grande. Lo mismo para el valor de R cuadrada. Entonces también aquí otra enseñanza. Ustedes van a escribir artículos, ¿sí? Y más si siguen, no sé si todos estén en maestría y en doctorado, pero van a escribir artículos. Entonces muchas veces hay que decidir en qué poner un cuadro o yo estos cuadros se los estoy representando aquí para que lo vean gráficamente. Vean la variabilidad. Aquí yo puedo observar bien la variabilidad de cuadrada cuando trabajé con la información de un solo año. Y vean cómo esto
se fue reduciendo. Entonces, a partir del año 6, yo puedo decir que la estabilización se dio en el año 6, que el estudio los puedo hacer con el año 6. Y casi para la mayoría de las gráficas se daba esto cuando las regresiones eran significativas. Y para la R cuadrada también observo. No todos dieron tan bonito como este, ¿verdad? Porque aunque cuando utilizamos los 8 años, perdón, año separado, vean la variabilidad de cada año, de 0.4 a 0.8, y se estabilizó ya arriba de 0.7. Y aquí hubo una estabilización y aquí ya se dio el valor. Como es son dos poblaciones que estamos comparando, queda uno solo. Esto fue para la temperatura máxima. Sacamos como ejemplo, presentamos para la temperatura mínima del mes de agosto. Y otra vez ahí pueden ver la variabilidad. En este caso, más alto fue 1.22, el más pequeño 0.35. Y otra vez, ¿verdad? Se empezó a estabilizar al año 6. Aquí observen, la R cuadrada fue muy, muy baja. Si observamos año con año, pues en realidad un solo año estuvo bien la información. Y entonces otra vez aquí observamos la gráfica, el cuadrado medio del error, el coeficiente de determinación. Entonces esto se hizo para las estaciones, para todas las estaciones que originalmente empezamos a trabajar, y de ahí definimos cuáles eran las que íbamos a utilizar en el estudio. Vean, aquí se hizo el diagrama de dispersión, donde tenemos el valor de 0.17. En realidad aquí es la temperatura mínima del mes de agosto. Observen, son cosas que a veces uno tiene que meterse con detalle a una estación, como para la temperatura en este caso, de 14 grados, en la estación 76, hubo muchos valores diferentes en la estación 28, y tanto sucede en la vertical como en lo horizontal ese comportamiento. Entonces, aquí yo puedo observar que hay muchos valores de 15, muchos valores de 14, de 3 sucede lo mismo. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿por qué se da tanto valor? ¿Alguien quisiera comentar algo sobre esta gráfica? Chicos, ¿quieren participar? Adelante. Yo, doctor, Sí, a ver. Adelante, a se ver. puede entender que hay influencia de la variación climática, como lo dijo usted. Puede ser la cuestión topográfica, la cuestión de la fisiografía incluso, ¿no? Dependiendo de la ubicación que tiene cada una de las estaciones. Estoy observando por aquí en pantalla una temperatura de 15, un solo valor, de 10 en la estación, en el lado de las YES, solo un valor, y así, o sea, son extremos, a fin de cuentas, ¿no? Sí, sí, son temperaturas extremas. Bueno, aquí, acuérdense el mes de agosto, que el estado de Guanajuato hay lugares donde no llueve mucho, tendríamos que ver este lugar, es la época de lluvia. Generalmente en la época de lluvia, eh, por la estabilización que da el vapor de agua que existe en la atmósfera, puede ser que se estén presentando la misma temperatura en diferentes días.
También tiene que ver mucho la fisiografía y aquí pues tendríamos que considerar la parte, en este caso, de la estabilidad que generan las lluvias al generar vapor de agua. Y el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero, el más importante, porque si no hubiera vapor de agua, pues no existiría vida en nuestro planeta, en la Tierra, ¿verdad? Entonces, es una explicación que tratamos de dar. Otra cuestión, pues también se dice que hay que conocer cada una de las estaciones, pero es imposible, ¿verdad? Irlas a visitar para ver cómo están ubicadas. Uno lo que hace es que toma la información de las bases de datos. Entonces aquí también comparamos para el año 93 los datos de las dos estaciones y entonces pueden observar para la estación 28 cómo es el comportamiento y para la estación 76. Y entonces en realidad pues no hay una tendencia. Al existir un valor casi constante de 15, pues no vamos a encontrar, ¿verdad?, que haya una tendencia positiva o negativa para poder definir un valor del coeficiente de determinación adecuado. En este caso, aquí presentamos para la estación 28 y 76 ya los datos mes por mes, ¿sí? Mes por mes del error cuadrático y del coeficiente de determinación para las máximas y para las mínimas. Y vean que para las mínimas, la R cuadrada en los meses lluviosos fue muy baja. Entonces otra vez, a lo que les acabo de comentar, pues pensamos que pudiera ser eso, ¿verdad? Pero en realidad pues son suposiciones que uno hace. Y aquí podemos observar los valores de E y de R cuadrada para este par de estaciones. Entonces ahí observen cómo el valor de R cuadrada fue muy alto en enero, fue variando, y lo mismo para la E cuadrada. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? La escala para E cuadrada es la del lado izquierdo, la escala para R cuadrada del lado derecho. Y aquí está lo de la temperatura mínima. Entonces se dan cuenta que aquí la temperatura mínima para el error cuadrático tiene una estabilización mes con mes, y la R cuadrada pues es alta en los meses antes de junio, baja en los 3 meses lluviosos o más lluviosos, vuelve a subir, aquí hay una caída y vuelve a subir. Generalmente esta caída pues, puede estar relacionada a lo mejor con la temporada de lluvias otra vez. Lo mismo se hizo para la estación 51 y 52. Y aquí están los valores. Y observen aquí, en este caso, para las temperaturas máximas, no se da ese comportamiento en los meses lluviosos. Aquí se observa la variación del valor de R cuadrado. Aquí tenemos las distancias entre todas las estaciones. Esto ya lo vamos a utilizar para definir la ecuación cuadrática. Entonces tenemos otra vez pues da una matriz simétrica y pueden observar el valor de la diagonal de ceros. Aquí tenemos, este es el dato que me interesa.
para la estación 28 y este es para la estación 76. Y entonces esto lo sacamos para todas las estaciones. Aquí tenemos para la temperatura máxima, aquí están las estaciones. En este caso lo que está churado, si nos regresamos, vean aquí es 1.7 y aquí es 1.4, si cerramos, ¿verdad? Bueno, aquí dejé 1.65, acá 1.4. Y ahí ya se observa los datos del valor de. Entonces ajustamos un modelo cuadrático. ¿Por qué un modelo cuadrático? Bueno, porque se compara la estación, los datos de una estación con ella misma, pues me va a dar un valor del error estándar de 0. Si no diera 0, entonces algo raro estaría sucediendo ahí, pero tiene que dar un valor de 0. Y entonces aquí gráficamente, por decir, si yo quiero encontrar para un grado cuál es la distancia, lo puedo encontrar, perdón. Lo mismo para medio grado, ¿sí? Entonces depende del estudio lo que ustedes van a utilizar. Y entonces esta es la temperatura máxima para agosto de la estación 28 y esta es para la estación 52. Y ahí están todas las ecuaciones para cada una de las estaciones que utilizamos y esto es para el mes de enero. Y aquí se generó la distancia que tiene cada una de las estaciones. Aquí ya pusimos todos los valores de las distancias. En este caso son para las temperaturas máximas y podemos observar que las distancias más pequeñas se dieron en el mes de enero, la gran mayoría, las más grandes en el mes de agosto, se movieron 3 meses para septiembre y las de enero, bueno, ocurrieron también 3 meses en diciembre y lo mismo sucedió para las temperaturas mínimas. Aquí hubo más, 2 se movieron para julio, casi la gran mayoría para agosto. Los valores máximos y los mínimos, casi todos se ubicaron de octubre a diciembre. Y aquí ya fueron valores, ¿verdad? La media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El valor más alto, el valor más bajo. Lo mismo para la temperatura mínima. Y aquí ya empezamos a ver el comportamiento de las distancias en el tiempo. Y aquí ya vienen todas las estaciones. Está la estación 20, la 95 y la 159. Entonces se van a dar cuenta que tienen un comportamiento. Esto es para la temperatura máxima. Entonces vienen todas para la temperatura máxima, como fue su comportamiento. Acuérdense, son distancias, no son temperaturas. Cómo se comportaron. Ahí seguimos con las máximas. Vean que tienen un comportamiento muy semejante. Y ahí ya empezamos con las mínimas. Vean el comportamiento de las distancias de las mínimas. Generalmente, pues ya lo vimos en el cuadro. En agosto hubo varias estaciones que presentaron sus valores más altos. Ahí otra vez observamos casi el mismo comportamiento. Y entonces, en este caso, el comportamiento de estas figuras se debe a que siguen como un comportamiento cíclico de las dos variables que utilizamos. Y ya si esto yo lo represento para cada estación en el plano,
Bueno, aquí están las temperaturas mínimas. Y ustedes pueden observar, por decir aquí la estación 159, esta es su representatividad. Aquí está para la estación 95, para la estación 20. Entonces se dan cuenta, estas tienen el mismo valor. Aquí también podemos observar el área de la estación 51, si la seguimos. Y también abarca 3 estaciones, y así para cada una de ellas. Entonces, en este caso, para las temperaturas mínimas del mes de agosto, pudiéramos pensar que sobran estaciones. Pero vean qué pasa en octubre, ¿no? En octubre ya las distancias son más pequeñitas. Por decir, aquí tenemos que estas estaciones quedan comprendidas dentro de el error de 1 grado. Aquí esto, pues me gustó mucho cómo se hizo esta figurita de estas estaciones, y observen cómo hay ciertas intersecciones entre las áreas de cada una, y otra vez acá estas todas quedan en una misma, con una misma estación, o sea que de estas 4 yo puedo dejar una sola, en cambio acá no, ¿verdad? Y para las temperaturas máximas en agosto, la forma que se presenta, y para enero, otra vez, ¿verdad? Nos da una condición interesante. Entonces ya con esto, ustedes se dan cuenta que hubo información que me decía cómo variaba la distancia en el tiempo, pero también la podemos ver cómo está variando espacialmente. Y ya como conclusiones, pues aquí dice: los datos diarios de temperatura máximas y mínimas obtenidas de la red de estaciones meteorológicas del estado de Guanajuato permitió, a partir de un análisis estadístico, conocer la representatividad de la red para dicha información, lo cual no hubiera sido posible de no contarse con esto. Entonces, para hacer esto, pues necesitamos tener información. Si no hay información, pues no se puede llevar a cabo. Dice: el procedimiento que se propuso de obtener el error estándar del estimado entre pares de estaciones y graficarlo contra las distancias de separación entre estas, y como tienen las mismas unidades que las temperaturas extremas, se determinaron las distancias por mes hasta donde son representativas estas para cada una de las estaciones. El error cuadrático determinado por pares de estaciones y para diferentes periodos de tiempo presenta un comportamiento semejante al de al coeficiente de terminación, por lo cual con ambas estadísticas se determinó que el número mínimo de años que se requieren para la que la información de las temperaturas extremas diarias se estabilicen es entre 6 y 7 años. Nosotros tuvimos la ventaja que tuvimos hasta 8 años, ¿verdad? Y entonces pudimos definir eso. Las distancias obtenidas con los datos de temperaturas mínimas fueron mayores que las definidas con las temperaturas máximas. Los datos de las distancias obtenidos con E presentaron un comportamiento cíclico o estacional, que es el resultado de las variables que se utilizaron para su cálculo. Las distancias más grandes se presentaron para la temperatura máxima en agosto y septiembre, para la mínima julio y agosto. Las distancias mínimas se tienen en diciembre y en enero para las temperaturas máximas, para las mínimas octubre y enero. Dice: en la época fría se necesita un número mayor de estaciones para caracterizar mejor a las temperaturas extremas. Entonces, no sé, cualquier duda, cualquier pregunta, ¿verdad? Chicos, si alguien quiere hacerle algún cuestionamiento al doctor, hágalo. Yo, como vieron, es un trabajo muy interesante que generaría las bases para poder definir y reubicar las estaciones, y ojalá se recuperaran las que ya se han perdido, ¿no? Que es un punto crítico que tenemos en nuestro país. ¿Alguien Así quiere es.
Si alguien quiere participar, chicos, adelante. Muchas gracias, doctor Ramón. Mi nombre es Juan José Coria. Yo estoy en el área de fitosanidad, fitopatología, y he trabajado con algunas redes de sensores climáticos, principalmente data loggers. Y sí hemos llegado a ese problema en que pues no sabemos cómo distribuir los sensores. Estuvimos en un proyecto en café, en varios estados de la República, y la idea era pues tener representatividad de la región cafetalera, ¿no? Con cierto número de sensores, pero ese era el problema que teníamos para hacer la instalación. Nosotros lo que hicimos fue relacionarlo con el nivel de daño que se tenía por roya de café, ¿no? Que era la enfermedad que estábamos trabajando. Y así fue como hicimos la distribución. Además, tomamos en cuenta también niveles altitudinales. Los sensores, pues como son pequeños, pues se instalaban directamente en las parcelas de estudio, ¿no? Así que pues eran representativas al menos del dato. Bueno, los datos climáticos eran representativos al menos del dato de la parcela, ¿no? Y posteriormente hacíamos una interpolación para tener una idea de cómo se encontraba a nivel estado, ¿no? Este trabajo que usted hizo, usted tomó en cuenta la variabilidad que había entre estaciones, ¿no? Para medir las distancias a las cuales correspondía, bueno, en las cuales había un cambio, un error más grande, ¿no? Es según lo que entendí. Sí, en este caso lo que tratamos de definir fue eso, ¿verdad? ¿Cuál era el error que se obtenía dependiendo de la distancia en la cual eh, nos daba un error de 1 grado? O sea, nosotros hicimos el ejercicio para 1 grado, pero se podía haber hecho para medio grado. Y con respecto a lo que tú comentaste, al principio de la plática yo les dije que un aspecto donde se utiliza esta información es en la investigación, y que en la investigación pues ya cada investigador o grupo de investigadores tienen que definir cómo van a realizar eh, su toma de datos, ¿verdad? El seguimiento de la información y cómo van a interpolarla. Bueno, en la actualidad creo yo que este trabajo se puede de alguna manera modificar o encontrar a la mejor con los sistemas de información geográfica y lo que se conocen con los modelos de elevación, ¿verdad? Entonces se puede llegar a información más certera. En realidad, en el estado de Guanajuato no es tanto problema lo que tú comentas, por la cuestión de que ¿dónde está? ¿Dónde está? Si te das cuenta, ver la elevación, o sea, casi es plano. Sí. Entonces, ahí el problema que tú estás comentando no se da, pero te digo, si tú tienes, y más para las temperaturas, si hay una variación, ¿verdad? Conforme vamos aumentando en altura, pues pueden disminuir las temperaturas, pero aquí observa, no me acuerdo si es esta, la de 2215 es la más alta, y la más baja anda en 1700 y fracción. Acá está 1700. Entonces, en realidad, no hay mucha diferencia.
y va a depender también de la distancia y la elevación que está en cada una de las estaciones. ¿Sí? No sé si con eso... Sí. Un comentario más, nada más. Bueno, este trabajo que usted hizo, pues, como dice el doctor Quevedo, ¿no? Es de muy alta importancia, porque a pesar de que vimos que hay ciertos momentos en que las estaciones representan una distancia más amplia, hay momentos en que son distancias más cortas, pero aún así se podría hacer una reubicación de estaciones, ¿no? Ah, no, sí. Desgraciadamente hay también el problema de la inseguridad, ¿no? Que muchas veces se busca colocar los sensores, las estaciones en lugares que pues sean seguros, porque no son equipos baratos, ¿no? Bueno, por decir aquí en la estación que ahora sí nos dejó el colegio de posgraduados, una parte, porque ellos estuvieron también ahí donde estamos nosotros ahorita. Hay una estación de Conagua, hubo una estación del IMTA que ya se destruyó y nuestra estación, y las ponen ahí por lo que tú dices, por seguridad, ¿verdad? Seguridad, sí, Sí, eso es cierto. Y entonces a veces uno encuentra 3 o 4 estaciones en áreas tan pequeñitas. Por decir, está de la estación que te estoy hablando está dentro de la universidad. Hay otra estación que está en lo que se conoce como el campo Tlapiasco, que está enfrente de donde el internado de los estudiantes, el que está fuera de la universidad, y luego está la estación de las estaciones del colegio. Entonces, en unas distancias tan cortas hay varias estaciones y generalmente es por eso. Y la del CIMI también, doctor. Ah, y la del CIMIT, sí. Sí, además. sí. Ok. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué, Juan? ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Yo, doctor, Adelante, eh, ahora a ver. Abel Santillán, servidor, doctor Ramón. Gracias, Una Abel. duda que he tenido ya de hace mucho tiempo respecto a la cantidad de información con que se cuenta en el país. Yo entiendo que la información prácticamente se trabaja a través de los históricos. Sin embargo, se tiene pues nueva tecnología, estaciones automáticas que pueden obtener información de los últimos años. Hace algunas clases el compañero Juan Coria mencionaba que él llegó a obtener información, pues no sé, de 2016 a la fecha prácticamente. Sin embargo, pues uno recurre a lo que hay publicado y pues es información de 2010 hacia atrás. Entonces, una pregunta, ¿se puede hacer una combinación de la poca información histórica con información que se tiene en la actualidad para poder correr su trabajo? Y lógico, obtener mayor radio de influencia de cada una de las estaciones. Bueno, en este caso, como les comenté, para poder hacer un trabajo de este tipo se requiere que la información sea continua y hay estaciones automáticas. El, el INIFAP tiene una red muy, muy buena. No sé por qué ya uno no puede acceder a su plataforma a bajar información, pero hay estaciones automáticas que puede uno conseguir hasta 15, 20 años de información de las más antiguas. Y entonces, como es información actualizada, se puede hacer este tipo de estudios. Pero sí se puede actualizar la información y hay muchas estaciones, como lo comentó el doctor Abel, que en la actualidad pues dejaron de funcionar. Hay muchas estaciones eh, convencionales o manuales que el Servicio Meteorológico Nacional, pues de repente, pues
cortaron la información, quitaron las personas que estaban ahí y esperemos que ahora con esto de que hay mucho, ¿cómo le dicen? Entonces me fue el nombre, mucha austeridad, ¿verdad? No vaya a ser que vayan a querer recortar también el poco dinero que les dan a los observadores en este tipo de estaciones convencionales, ¿verdad? Porque es una, yo lo veo como información prioritaria, esta, por decir, para lo que hace Juan, es bien importante y no nomás las temperaturas, sino que aquí un dato que es importantísimo para las enfermedades, pues es la humedad atmosférica. ¿Sí? Y en las estaciones convencionales, no me acuerdo si son 60, donde se miden, que son los observatorios, y esos están nomás en casi en las capitales o en las ciudades grandes. Entonces, pues tienes que arriesgarte a utilizar, por si quieres hacer algún trabajo relacionado con enfermedades, utilizar esa información o buscar si hay alguna estación automática cerca del lugar donde quieras tú llevar a cabo ese experimento. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias. No, ¿de qué, Abel? ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer un comentario. Si ustedes ven este trabajo que nos puso el doctor Ramón Arteaga, creo que sería uno de los fundamentales para hacer evaluaciones de efectividad para cada variable en nuestro país, de las que funcionan. Esto nos permitiría tener la confianza en qué variables salen en qué épocas. ¿Sí? El problema es más amplio, obviamente. No es repetir un dato en distancia en función de... Es constante, esto varía. ¿Sí? Pero ya nos da elementos muy fuertes para tomar decisiones qué estación usar y en qué época. ¿Sí? Bueno, lo que hace Juan con sus trabajos, ¿no? Utilizan data loggers portátiles y pues al menos nos va a permitir de alguna manera poder tomar decisiones en función de mi objetivo. ¿Sí? Pero esto espero, Juan, que te dé una idea mejor para tomar decisiones en tus investigaciones. Sí, sí, gracias. Bueno, no sé, alguien tiene una pregunta. Aquí tenemos aquí al doctor Ramón. Si alguien tiene algo, con todo gusto para... Sí, miren, les voy a presentar rápidamente, por decir, es un resumen que hizo un investigador. Dice espaciamientos típicos recomendados para las medidas de varios elementos climáticos. Y está el elemento y si el terreno es uniforme o no uniforme. Entonces vean, para la radiación en condiciones rurales, pues aquí dicen que puede ser una estación representativa en 560 kilómetros, la temperatura en 160, el viento en 160, la precipitación 30 kilómetros, y esto nos indica que puede aumentarse hasta 60 en zonas áridas y polares. Y en terrenos no uniforme, ¿verdad? Vean cómo, perdón, permítanme. En terrenos no uniformes, cómo baja en costa a 10, en montaña 160. ¿Sí? Y por decir, hay trabajos, en este caso, que son los que hacen los hidrólogos, en la cual pueden definir cuál es el área en miles de kilómetros cuadrados. A partir del área, definir cuál es el número de estaciones. Y entonces aquí, para seleccionar cualquiera de estas líneas, pues hay que tener esto, ¿verdad? El escurrimiento mayor de 15 centímetros por año, cuántas tormentas tuvimos en el año, que aquí también el documento donde lo tomé, pues no dice qué cantidad de lluvia para considerar que sea una tormenta. Aquí tenemos 30, de 30 a 45, y ya interceptamos, por decir, si es mayor de 15 y menor de 30 tormentas al año, pues utilizamos la recta 1 y así.
Y entonces hay por decir, este es otro, también que generaron los hidrólogos. Este es el cuadro del INACRE. No me acuerdo, hay otro bueno, este era. Pero hay mucha de esta información, les digo, que nos puede ayudar, ¿verdad? Sí, te digo que, bueno, les comentábamos que algunos métodos funcionan en la superficie en función del objetivo, ¿no? Los hidrólogos nos comentó Sí. el doctor Ramón. Y así hay muchos criterios. Lo más importante es entender cómo funcionan los fenómenos. Hoy, por ejemplo, nos mostró el doctor Ramón cómo influye la época de lluvias en el efecto de la representación de un dato, ¿sí? Entonces amortigua mucho las temperaturas y para las mínimas no tiene respuesta. Bueno, para la máxima hay mucho independiente por la hora que ocurre, ¿sí? Pero la humedad relativa en las mañanas que hay demasiado, pues tiene un efecto muy directo, ¿sí? Entonces, si uno entiende sus comportamientos, también nos va a ayudar para entender lo que, en base a mi investigación, qué hacer. Toma una decisión, ¿sí? No sé si gustan otra pregunta, chicos, si no, pasaríamos a dar las gracias al doctor Ramón y, bueno, antes de despedirlo, me gustaría, doctor, si me puede compartir la pantalla. Voy a presentar, bueno, aquí tengo para usted de manera virtual, Sí. Perdón, no sé si dejen ver. Aquí, si se aprecia un diploma en la pantalla. Sí se aprecia, ¿verdad? Sí, sí, sí. El doctor Ramón me permitió elaborar un pequeño diploma para usted. A nombre del Colorado, su autor del diploma, doctor Ramón Atea Ramírez, estudiante de conferencia y gran parte de su conocimiento dentro del curso de dermatología, doctorado de ciencias con el tema relatividad temporal y espacial de las temperaturas extremas de la red de estaciones meteorológicas en Guanajuato, México. El celebrado el día de hoy, 3 de febrero de 2022, y pues lo firmo como profesor titular, pero le agradezco infinitamente este conocimiento que nos compartió a todos. Creo que nos va a ayudar a entender o mejorar este curso. Doctor, le agradezco. Gracias una vez más. No, al revés, Abel, yo te agradezco a ti y a los compañeros estudiantes, ¿verdad? La oportunidad de compartir esto que pues ya tiene tiempo y de alguna manera también pues decirles, ¿verdad? Que si tienen alguna duda, me pueden buscar. No puse mi correo ahorita, pero pues ahí el doctor Abel se los puede proporcionar. Él tiene 2 correos por si necesitarían alguna asesoría o algo, ¿verdad? Donde yo los pueda ayudar, ¿verdad? Con toda confianza. Y pues muchas gracias por su paciencia y gracias, Abel. No, a usted, ¿verdad? gracias. No, muy ilustrativo para los objetivos de este curso y nos va, bueno, algunos estudiantes habían hecho estas preguntas, Juan específicamente, y creo que ya ayudó mucho para entender este comportamiento. Y entonces un problema con un buen aporte que nos da el doctor Ramón, pero también nos deja más elementos y también hay áreas de oportunidad sobre este tema. Es correcto. ¿Sí? Gracias, doctor Ramón. Felicidades. Gracias igualmente. Hasta luego. Que estén bien. Doctor Ramón, Doctor, muchas gracias. le voy a Gracias, enviar, doctor. le voy a Hasta enviar luego, Juan. diploma digitalmente, doctor Ramón. ¿O Sí, quiere gracias. No, está bien, así está bien. Ya ves que ahorita ya en esta época también ya son válidos estos. Perfecto, entonces quedo pendiente ¿Sí? para verle esta versión. Chicos, Ándale, pues. gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, adiós. Luego, doctor. Chicos, espero que les haya agradado la charla del doctor Ramón. Es un profesor con mucha experiencia en esta área, ¿sí? Y sobre todo esa gran amabilidad que siempre trata de apoyar, ¿sí? Siempre en sus limitaciones. Entonces, ya vieron su vasta experiencia, fue mi consejero y siempre he tenido muy amistad desde entonces, ¿no? Y a veces nos reunimos para discutir algunos temas
que estamos haciendo, o nos integramos en consejos particulares de alumnos, ¿no? Entonces, la vinculación es muy fuerte y pues siempre hemos hecho equipo, ¿no? Con el doctor Mario Vázquez Peña también, investigador de la universidad, bueno, y el doctor Ramón, y entre otros, ¿no? Tenemos siempre vínculos para poder apoyarnos en investigaciones que me interesa trabajar con ustedes. Comentaban por ahí la red del INIFAP. Sí, hay algunos de los alumnos que han egresado de este curso, y algunos incluso de fitopatología, han trabajado con un investigador del INIFAP, específicamente con el doctor Sergio Ramírez, ahí aquí en Morelos, Zacatepec. Y ellos crearon una red de estaciones, perdón, un modelo de riesgos fitosanitarios, ¿sí? En la zona, y usaron la red de estaciones del INIFAP. Y de hecho, el doctor Sergio, pues, trata de vincularse con la Secretaría para cuestionarse, ¿no? Que esa red no se da mantenimiento, ya no hay inversión para poder operarla. Y ese sistema de riesgos fitosanitarios, pues, obviamente desapareció. ¿Sí? Yo no, pero incluso en ese desarrollo, pues varios de los alumnos egresados de fitopatología y de cómputo aplicado generaron ese sistema. Y era un sistema muy bonito que te decía, en función de la época, los riesgos para algunas especies. ¿Sí? Entonces, tenía varios modelos. Ahorita no recuerdo. Pero estos modelos empezaron a crearse en Guanajuato. En Guanajuato, antes de crearse ese sistema. En Guanajuato, empezó con el doctor Ariel crear el modelo para Tlaxcala, cómo interactuaban las enfermedades, el daño del chapulín en el maíz y el control de este daño a partir de un hongo. Este fue el primer proyecto que yo me vinculé con el doctor Ariel, en el cual el objetivo era minimizar este daño por chapulín. Y entonces, ¿qué ocurrió? En Guanajuato se crearon modelos sonológicos que interactuaban estas tres especies, el maíz, el chapulín y el controlador que iba a ser un hongo. Bueno, una vez de hecho toda la modelación, la recomendación era aplicar este hongo en una época que no había cultivo. Esa era la recomendación para que las generaciones pues ya no apareciera este chapulín. Bueno, estos resultados pues no les gustaron a los productores. ¿Por qué? Pues oye, no aplicó nada porque no tengo ni cultivo. Pero era para evitarlo las siguientes generaciones. Bueno, no pasó nada. Estos modelos los empezaron a adoptar en Guanajuato y se creó un área de modelación para riesgos. Sin embargo, en este desarrollo, pues eran otros alumnos del doctor Ariel y también alumnos de este curso, se empezaron a crear estos modelos. Recuerdo que llegué a visitar este centro de modelación. Era pequeño y había 2 o 3, no me acuerdo, 3 investigadores. Sin embargo, pues no había tanto apoyo, pero empezaban a trabajar con cultivos en sorgo, no recuerdo, no recuerdo si papa y fresa. Fresa no era. Pero empezaron a crear modelos y estaban funcionando. Y la gente que los entendía lo estaba usando para tomar decisiones contra el manejo de plagas y enfermedades. ¿Y qué pasó? Bueno, este sistema pues no era automatizado, ¿sí? Como lo desarrolló el doctor Sergio Ramírez. Este sistema básicamente era manual, trabajar en SIG, ir haciendo los mapas y cada semana estaban actualizándolos. No sé la frecuencia, pero el promedio era cada semana. Pero funcionaba. Entonces se estaban creando nuevos modelos para poder integrar más y más y más. Y con eso ya apoyar a la toma de decisiones en qué momento hacer los controles y las zonas de riesgo, obviamente. Más vale prevenir que esperar que haga un daño. Entonces la idea era ser preventivo. El detalle es lo que comentaba, ¿no? Hay que tener datos en tiempo real. ¿Sí? Y esto volvió a desaparecer. Después se hizo en Morelos y desapareció. Aquí quiero llegar. Se han hecho intentos muy buenos y hay redes. Por ejemplo, en el noreste de México hay redes de estaciones que no comparten su información, pero localmente la tienen. Distritos de riego. ¿Sí? Y incluso algunos comparten su información. ¿Sí? Sin embargo, falta hacer aplicaciones sobre más específicos sobre los cultivos. ¿Sí? Como que trabaja Juan y algunos estudiantes, ¿no? Y de fitopatología, mucha cantidad, ¿no? De investigadores y estudiantes trabajan sobre modelación, ¿no? ¿Sí? Pero requieren todos datos. Entonces tratamos de integrarnos los meteorólogos, los que manejan estos modelos, para poder dar resultados. Pero si no tenemos las redes, que tendría que ser una responsabilidad estatal o del gobierno federal, pues esto no opera también. ¿Qué es lo que hacemos los investigadores? Pues conseguimos con dataloggers, los armamos, creamos un modelo, sin embargo, pues termina la investigación y pues ya no da continuidad.
Se quedan truncados. Y eso es a veces hasta desesperante, ¿no? Y en la actualidad siguen desapareciendo. Entonces no ven la importancia de esto. Hace el principio de este gobierno, recuerdo que me reuní con el doctor Sergio Ramírez y él se vinculó con el doctor Víctor Suárez, el subsecretario de SADER. Sin embargo, la intención era poder generar tecnología para generar las propias estaciones meteorológicas. ¿Qué medir? Y hacer una estructura completa con el POLI, con diferentes centros de investigaciones de la electrónica, poder crear estas estaciones. Bueno, Abel el otro día dio una charla en el seminario de hidrociencias y pues hemos involucrado a tener vínculos con el POLI y ya han creado ellos las estaciones. Sin embargo, pues las creamos y se desarman porque todo es prestado. Entonces, ya hay otro problema asociado. Tenemos que tener un centro de laboratorios de calibración de instrumentos. ¿Sí? Ya les platico un poquito de esto, ¿no? Esa parte nos faltan. No me quejo, que quede claro, pero veo los problemas y los retos que tenemos que llegar. Y no basta de SADER, sino también de otras áreas de telecomunicaciones que se tiene que involucrar. La otra, pues tenemos que también tener expertos o gente trabajando en esto. La agrometeorología, si yo reviso varias áreas, pues sigue creciendo, pero desapareció el posgrado. Bueno, fue por ahí otras razones, ¿no? Entonces, pero realmente ese tema es multiintegral, multidisciplinario, lo rico de esto. Por ejemplo, hay veces participo con trabajos de cómputo aplicado o trabajos de estadística, ¿sí? Y ya vieron, ese trabajo se ve muy simple, ¿no? Pero tiene un fundamental muy fuerte. ¿Y qué resolvió? ¿Sí? ¿Qué resolvió? Poder entender esa variedad espacial de repetición de los datos, pero también entender que necesitamos cambiar la densidad y ver que en unos puntos tenemos demasiadas, ¿sí? Y el problema que comentaba, ¿no? La seguridad, las ponemos donde van a utilizar. Entonces tenemos también un problema de cultura, poder respetar lo que hay. Si alguien lo tiró, no es mío, es de alguien. Entonces hay que guardarlo y él lo tiene que recoger, ¿sí? Y así los instrumentos científicos, ¿no? A mí me pasó aquí en el parque de Chapingo, que va uno para Puebla, en la zona de bosque. Ay, se me olvidó su nombre. Entonces lo administra Chapingo. E internamente, en teoría, pues hay vigilancia, monitoreo de variables de Quisquiapan. Creo que se llama Quisquiapan. Ahí monitoreé variables y recuerdo que se me lo robaron. Lo hice igual aquí en el cerro en Ojimalpa, en la parte del cerro. Ahí se quemó también. ¿Te imaginas? O sea, realmente iba por semana, me di cuenta. Pues ya no eran instrumentos científicos, eran recolectores sencillos, ¿no? Estaba recolectando vía seca y vía húmeda las partículas para estudiar nitrógeno depositado vía seca y vía húmeda. Entonces, pero aún así se me quemaron y tuve un periodo sin datos. Y pues sí, te dices, oye, pues es un lugar que pedí permiso a la comunidad, saben que estoy aquí trabajando y de repente ya no hay nada. ¿Sí? Entonces sí, y tratas de hacer lo mejor posible para que lo que tú vas a instalar lo vean y sepan que está ahí uno trabajando, ¿no? Pero no hay esa cultura, chicos. ¿Sí? Entonces, si ven, yo creo que cuando uno empieza a platicar y ve los problemas y empieza uno a cambiar conciencia, lo demás va a cambiar en el tiempo, ¿sí? Si yo cambio, van a cambiar los demás. ¿Sí? Y esa es mi filosofía y espero que ocurra. ¿Ok? Chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Les agradezco mucho espero que les haya gustado este tema. Y el siguiente tema vamos a trabajar sobre tecnologías de información. Una charla muy básica. Es una charla que me compartieron en Japón hace muchos años, pero sigue siendo muy vigente. ¿Ok? Entonces, chicos, les tengan un buen día y nos continuamos la próxima clase. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, compañeros.